Bueno, entonces, hablando de el SPS, SPSS, pues la idea de la utilización de este mismo, pues, valga la redundancia, es utilizar ese proceso de codificación, ¿sí? Para, pues, en términos más sencillos y estadísticos, utilizar este software. Entonces, se pueden presentar diferentes tipos de análisis, ¿sí? Entonces, digamos que el análisis, usted, como ustedes lo saben, pues desempeña un rol muy importante para transformar lo que es esa información, ¿sí? En un conjunto por ejemplo, de datos, de conclusiones, de decisiones a tomar, ¿sí? Entonces, es muy importante utilizar este tipo de análisis. ¿M? Entonces, el analizar pues esa información, pues como toda investigación de mercado, su finalidad es crear impacto o generar un impacto, pues esto nos sirve como una poderosísima herramienta, ¿m? Para obtener pues muchísimo conocimiento acerca de lo que piensan las personas, eh, pero digamos de alguna manera hay que ser como muy precavidos y muy especialistas en lo que se realiza. ¿M? Entonces, no quiere decir que si utilizamos un software, la investigación de mercado no nos quedó bien, ¿no? Simplemente que todo es un proceso que va de la mano y de alguna manera, pues, deberíamos utilizarlo. Entonces, en los tipos de análisis que nosotros podríamos entrar a trabajar dentro de ese software o inclusive dentro de toda la investigación de mercado, vamos a encontrar tres. El primero, pues, se denomina el análisis univariado. ¿Listo? Análisis univariado. Entonces, el análisis univariado pues consiste en ese análisis de cada una de las variables estudiadas. ¿M? Obviamente, el análisis, y por eso se llama univariado, debe ser de manera independiente. ¿M? Es decir, una por una empezamos a estudiar esas variables. Entonces, si trabajáramos 10 variables en esa investigación de mercado, las 10 variables, utilizando el análisis univariado, pues estudiaríamos una por una. ¿M? Entonces, eh, digamos que cada análisis que nos resulte, pues iría enfocado hacia una sola variable. ¿M? Eh, pues digamos que como lo normal, ¿no? Uno desea estudiar todo, entonces se dice que uno, pues, o para la investigación de mercados, este sería como un punto de partida, ese análisis univariado. ¿M? ¿Por qué? Porque analizar cada una de esas variables, pues, es más fácil llegar a conclusiones muy puntuales. ¿M? Y pues esto es muy importante para la investigación de mercados, ¿sí? Porque le da como una solvencia y una fortaleza para el proceso pues, más importante que la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, eso sería importante. Eh, ¿Cuál es, digamos que, ese proceso de análisis descriptivo de ese análisis univariado? Entonces, lo primero que uno va a hacer en ese software pues, sería describir esos datos, ¿sí? Darle esos valores, esas puntuaciones. ¿M? Y demás características que para nosotros pues sean importantes para llevar a cabo ese estudio. ¿M? No nos puede quedar por fuera nada porque recuerden que su característica fundamental es el análisis de una por una a esas variables. ¿M? Entonces, hay que describir pues cómo realizar esas puntuaciones o qué tipo de frecuencias utilizar. Todo pues, la parte estadística. Bueno, aquí me equivoqué, puse X. Listo.
Entonces, esa sería como la parte de análisis descriptivo que se debería hacer, describir cada uno de los datos, de los valores, de las puntuaciones. ¿M? Entonces, digamos de alguna manera, pues al analizar esto dentro de ese software de SPSS, pues lo primero es seleccionar el tipo de procedimiento que uno debería hacer. ¿M? Eh, Obviamente va a escoger las variables a analizar y ejecutar pues los procedimientos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, que la pregunta uno a la pregunta 3 estamos enfocados hacia una variable económica, pues dentro de ese software damos esa opción, ese clic, ¿sí? Y nos da pues ese análisis de esas 3 preguntas enfocadas hacia ese análisis del software. Digamos que en ese análisis pues univariado trabajamos algo muy estadístico y que ustedes yo sé que lo han trabajado y que lo seguirán trabajando de aquí en adelante, que son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Quién me dice una? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media es una. Listo, la media. ¿Cuál sería otra? Catalina, La moda. la moda. Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál sería otra? Que se parece a la media. La media. La mediana, ¿sí? Entonces el nivel de medición de las variables pues nos permiten aplicar a nosotros o determinar cuál es esa medida de tendencia central pues más apropiadas para llevar a cabo ese análisis. ¿M? Entonces no se les olvide, la moda es esa categoría o puntuación que nosotros le damos con o cuando ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? Y ay, se me va a descargar este equipo. Esa moda, pues nosotros la vamos utilizando, por ejemplo, cuando utilizamos escalas nominales. ¿M? No la debemos aplicar cuando hay escalas ordinales ni intervalos, pues a menos de que esta información la agrupemos primero. ¿Sí? Si no, se nos arma ahí un sancocho de información. Entonces, esencial para las escalas nominales, lo que es el procedimiento de la moda. Preguntan un segundo, pongo a cargar este equipo. Listo. Entonces, eh, pues decíamos que la moda es cuando se repite una categoría, un dato con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces están, ¿no?, enfocadas para lo que son las escalas nominales. Listo, entonces vamos a ponerle acá, escalas nominales. Bueno, cuando nosotros, digamos, nos enfocamos en la mediana, ¿m? Pues recordemos que, o quién me recuerda que es la mediana. A ver, profesionales en estadística, ¿qué es la mediana? Es hacia donde tiende a estar el dato medio de la información. Como que se Exactamente, tiende aparte, porque eso es una medida de, si es de tendencia central, pero es más de apuntamiento, es como de los cuartiles, ¿no? exactamente. Entonces esa medida que nosotros utilizamos para dividir a esa distribución, como tú lo decías, por la mitad. ¿M? Entonces, es esa que refleja pues como esa posición intermedia pues, de alguna distribución.
¿Mm? Entonces, la mediana, pues digamos, de alguna manera, pues la podríamos utilizar para todas las tipos de escalas. Obviamente, como es algo, pues, algo más sencillo, pues podríamos aplicar escalas nominales, escalas ordinales, etcétera. ¿Mm? Y encontramos pues también la media. Entonces, qué es la media? Estadísticamente, ¿qué es la media? ¿Qué es la media? Profesionales en estadística. ¿No es un promedio, profe? Sí, muy bien. Pero pues digamos, darle ese definición, pues cuando nosotros asignamos Es esa hacia donde suma de datos, tiende ¿no? la información. O sea, es hacia donde Don- tiende. Donde sí, donde tiene como un pico, ¿no? No estoy mal. Entonces don- no, es la suma de los datos dividida entre los Ah, números. bueno, matemáticamente sí. ¿Listo? Entonces, como lo decía David, pues de ese número promedio que uno obtiene pues al aplicar ese procedimiento matemático, ¿sí? Entonces, aquí lo haríamos en el caso, pues la suma de las respuestas de determinada pregunta. Entonces, eso es muy sencillo. Mire que pues estadísticamente esta parte me dice, no, pero pues lo podríamos hacer en Excel. ¿M? Pero pues imagínense utilizar Excel para 384 encuestas o muestras, pues es algo muy tedioso, ¿no? Por eso es que entramos a utilizar el paquete estadístico. Para utilizar ese paquete estadístico, ¿qué, eh, ¿de qué necesitamos? ¿De qué procedimiento necesitamos para poder hacer ese análisis en el SPSS? ¿Cómo se llama esa palabrita que hemos estado viendo? Univariado. Antes de eso, para poder filtrar esa información más fácil, Análisis. más sencillo, lo que vimos al comienzo de la clase. ¿Codificar? Qué pena, no llegué tan temprano. Exactamente. ¿Listo? La codificación. Por eso es como un génesis para utilizar ese software, aprender a realizar esa codificación. ¿Listo? Entonces, digamos, en conclusión, pues obviamente ese análisis univariado sería más fácil explicarlo utilizando ese software, pero pues no estamos haciendo investigaciones macro. ¿Mm? Entonces, ¿en qué consiste ese análisis univariado? Pues en realizar ese análisis de cada una de las variables estudiadas y pues esto se realiza por separado. ¿Mm? Entonces, las técnicas que podríamos utilizar para realizar ese análisis univariado, pues ¿cuáles son? Las medidas de tendencia central, sí, obviamente enfocadas hacia una variable en específico y ¿por qué no también utilizar lo que son las tablas de frecuencia, ¿cierto? Y recuerden que pues a partir de ello nosotros también empezamos a hacer estadística básica con tablas de frecuencias, más que todo con datos no ordenados. ¿Listo? Entonces, ¿dudas, inquietudes de este primer tipo de análisis? Digamos que es el más fácil y el más hecho en investigaciones. Pues todos hemos hecho este tipo de investigaciones en algún momento de nuestra vida. Obviamente utilizando otro software que serían los libros de Excel. Entonces, Profe, una pregunta. dime. Esto, cuando este análisis, o sea, todo este análisis lo debo hacer se debe hacer por encuesta o cuando ya tengo el total de todas las encuestas. Pues es que no te podría decir tienes que hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque recuerda que si nosotros realizamos un cuestionario, pues debemos de determinar en un orden secuencial lógico, ¿sí? Que me diga, bueno, lo que les decía ahorita, de la pregunta 1 a la pregunta 3, vamos a analizar esta variable, de la 4 a la 6 otra variable, etcétera, ¿sí? O porque no cada pregunta analiza una variable. Entonces,
eso es lo que, a lo que me refiero. ¿Listo? Entonces no hay como un esquema, como algo que diga tiene que ser así y así. Simplemente que si vamos a utilizar un análisis univariado, es decir, el estudio de cada esas variables, pues podríamos utilizar estadística básica como son apoyadas en las tablas de frecuencia, en las medidas de tendencia central. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el más fácil el análisis univariado? Digamos de alguna manera sí, ¿cierto? Porque si yo me pongo a revisar sus problemas de investigación, ustedes normalmente están estudiando una o por mucho tres variables. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Coger esa cuantificada de datos y ponerlos en histogramas, en estadísticas, y estaríamos haciendo un análisis univariado de esa información y qué impacto tiene dentro de nuestra investigación de mercados. ¿Mm? Cuando usamos la codificación, pues recuerden que es para esas investigaciones que son macro, ¿no? En este caso, una investigación de mercados en la vida real. Pues imagínense, yo no voy a poner a 380, a una persona a analizar 384 encuestas así a mano. Eso sería algo muy tedioso y negrero. Entonces, yo como propietario de una consultora, pues por lo menos compro un paquete estadístico para que me ayude a realizar este tipo de estudios. Entonces, lo único que uno debería hacer, ya sabes, puede ser la precodificación o la poscodificación, de acuerdo al tipo de pregunta que nosotros tengamos. ¿Listo, Catalina? Entonces, eso es importante. Recordar el concepto de la precodificación y la poscodificación. No se les olvide eso, que eso es importante. ¿Listo? Profe, pregunta, la postcodificación es cuando yo divido le doy un código a cada pregunta. No, La es cuando, no se te olvide. La codificación, el término general es darle un código, ¿cierto? A la pregunta y darle una subcategoría, un subcódigo, digamos de alguna manera, a esas opciones de respuesta. ¿Listo? Hay dos tipos de codificación. Está la precodificación, que está enfocada hacia las preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque ya tenemos unas respuestas, ¿cierto? Previamente establecidas, entonces es más fácil enumerarlas y puntuarlas. Y al momento de hacer el proceso de codificación, pues es más sencillo pasar la información. Eso es la precodificación. La poscodificación está enfocada hacia las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque nos toca esperar a recibir las respuestas y según las respuestas que nos den, nosotros creamos una categoría y asignamos cada respuesta abierta a esa categoría. ¿Listo? Entonces que la pregunta 1 tiene 4 categorías, ¿cierto? Entonces la respuesta de David Guzmán la puedo meter en la categoría 1, la de Santiago en la categoría 2, la de Valentina en la categoría 3. Entonces ahí es donde utilizamos el concepto de codificación, dependiendo de el tipo de preguntas que nosotros obtengamos y el tipo de variables que nosotros estemos estudiando. Entonces, recuerden, nosotros podemos tener preguntas abiertas y cerradas dentro de esa investigación de mercados. Bueno, antes de seguir, ¿todo ya tienen su formato en Google de las preguntas? Listo, recuerden que ya nos quedan, estamos en la semana 14, sé. 2 semanas ya nos quedan. Entonces, si ya lo tienen, por favor, vayan enviando esa información a las personas que ustedes crean que cumplen con los requisitos mínimos de su eh, eh, tipo de cliente, por decirlo de esa manera. ¿No dice, Profe, señor? una pregunta, ¿la semana parciales es la siguiente o la... Estamos en la semana 14. La siguiente, que es la semana 15, valga la redundancia, es clase. La 16 sería la siguiente, ¿sí? O sea, de hoy en 15 sería nuestro parcial. Pero, ojo, como son solo 2 horitas, o sea, en la semana de parcial nosotros no nos vemos el bloque de las 4 horas, sino 2 horas, pues la idea es que la siguiente semana nosotros empecemos a hacer como esa presentación. Entonces, eh, lo único que nosotros hacemos es
Profe, se Entonces, fue. no, es que me tocó apagar un momentico el micrófono. Bueno, les está diciendo, entonces, como habíamos dicho, desde la siguiente semana nosotros haríamos como esa presentación, ustedes ya han ido construyendo su archivo Word poquito a poco, y lo que ustedes me hacen es, por un lado, les habilito un espacio en el Classroom para que suban ese archivo Word, yo lo miro, y ustedes me hacen su presentación de su problema, cuáles fueron los resultados, qué decisiones tomarían, ¿cierto? Y pues de acuerdo a la información que les di la clase pasada. Bueno, que les hice como esa lista. Entonces, ya esta semana les daría toda la parte teórica de cómo realizar ese análisis, cómo llevar a cabo esa presentación, ¿sí? Digamos, pues en la materia, en cuanto si estuviéramos haciendo investigaciones de mercado macros. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes tengan como esas bases y esas herramientas para poder hacer una investigación de mercados, ¿no? Pues uno no sabe ustedes de qué mañana creen su empresa, entonces tengan como esas bases sólidas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Entonces, no se les olvide, esta semana vemos toda la parte teórica que nos falta y si no alcanzamos la veríamos el martes y a partir del jueves de la otra semana arrancamos a esas perdón, jueves no, viernes de la otra semana arrancaríamos esas presentaciones y culminaríamos el día martes para darle sus notas de parcial, de tercer corte, que sería esa presentación, y sus notas definitivas de semestre. ¿Listo? Y si hay alguna novedad, algo que podamos hacer para ayudarlos, pues lo haríamos ese día. ¿Vale? Entonces, es importante que sigan concentrados, aplicados y que no se dejen colgar con ese trabajo, porque ustedes saben que uno se cuelga y se estresa con esas informaciones. Entonces, pilas con eso. Profe, hablando de todo un Señor, poco. señor. No, pues quería comentarle que el viernes, perdón, se me fue el micro, de pronto no puedo asistir a clase, pero pues yo me adelanto de lo que vean teóricamente y pues obviamente pues ya con las encuestas y empiezo pues a adelantar el proyecto. Bueno, listo. Entonces, la idea, muchachos, es que esta semana en su trabajo autónomo, ustedes ya tengan ese formato de Google, envíen esas encuestas a esas personas. En el caso de Catalina, pues que le realice esa entrevista a esa persona, ¿sí? Puede ser de manera virtual o telefónica, como quieras. Y yo voy a confiar en su buena fe. ¿Listo? Esa presunción de buena fe que tienen ustedes. Entonces, todo lo que ustedes me presenten, yo voy a asumir de que pues lo hicieron a conciencia y de corazón. ¿Listo? No, yo no me engaño, ustedes mismos se engañarían si pues, le meten mano a esa. ¿Listo? Entonces confío. Recuerden que son solo 20 personitas, 15 o 20 personitas que les había dicho que entrevistara. Obviamente ya llegaron su tamaño de muestra, pero era para hacer ese ejercicio de por qué hallarlo y de qué manera hacerlo. ¿Vale? Entonces, esa sería como la parte que les recomendaría mucho. Bueno, entonces, así como hay un tipo de análisis univariado, ¿cierto? También encontramos un análisis bivariado de esa información. ¿M? Eh, digamos que el análisis bivariado, pues, eh, nos permite, pues, analizar dos variables, por eso se llama bivariado. Entonces, y lo más importante es que aquí nosotros establecemos qué relaciones tienen las variables. ¿Listo? Es como esa característica fundamental. ¿Cuáles son las relaciones de esas variables? Es decir, si tengo una variable económica, ¿cuál sería la relación que yo pues entraría a trabajar y estudiar con una variable social? ¿Sí? Entonces, económico-social sería ese análisis bivariado. ¿Vale? Entonces, mirar como ese tipo de relaciones. Digamos que estadísticamente, pues lo que uno utiliza, pues son las tablas de contingencia, lo que es el análisis paramétrico, eh, digamos de alguna manera, pues apoyándonos también en ese software SPSS, pues nosotros introducimos esa información ya codificada y nos realiza esa relación. También utilizamos lo que son análisis no paramétricos, em, eh,
también coeficientes de correlación, porque obviamente pues estamos mirando pues esa relación que hay entre las categorías, ¿sí? O esas variables de esa investigación de mercados. Entonces, en ese análisis de bivariados, pues son más frecuentes, no se les olvide, porque son las tablas de contingencia, lo que es el análisis paramétrico y no paramétrico. Análisis paramétrico y no paramétrico. ¿Listo? Ese es el tipo de análisis pues, que se utiliza para analizar esas variables. Obviamente, pues es un conjunto de procedimientos matemáticos que nosotros deberíamos también, o bueno, en el caso de los profesionales en estadística, analizar y conocer al derecho al revés, porque es lo que ven todo en su formación profesional y en su pues, trabajo diario. Entonces, dentro de esas pruebas paramétricas, lo que ustedes han trabajado, ¿sí? Y que recuerdan mucho es la aplicación de lo que son el análisis de la varianza y la covarianza. ¿Listo? Varianza y covarianza. Digamos que enfocándolo hacia la parte de investigación de mercados que buscamos aquí, pues mirar esa correlación que existe dentro de esos elementos de la variable. Entonces, utilizaríamos nuestro tamaño de muestra para hacer esos cálculos, utilizaríamos nosotros también el coeficiente de la distribución normal, el valor de Z, también que nos sirve también pues para rechazar, por ejemplo, tipos de hipótesis que nosotros hemos hecho dentro de esa investigación de mercados. Entonces, recuerden que uno de nuestros procesos importantes fue realizar esa hipótesis al inicio de nuestra investigación para saber cuál sería como ese mecanismo. Entonces, al momento de realizar esta parte numérica y parte estadística que es más exacta, nos da que no hay una relación directa, pues simplemente se rechazan o se van rechazando hipótesis. ¿Listo? Entonces, muy importante de tener en cuenta. Pues en cuanto a los... ay, se me fue la paloma. Bueno, a las pruebas no paramétricas, pues utilizamos la JI cuadrada y ¿cuál otra? La correlación de datos por Sperman y Kendall. Bueno, eso es un poco de teorías ahí. Pero, pues lo que les digo, soportados en ese software, pues sería un poco más fácil llevar a cabo ese análisis. ¿Listo? Entonces, ese sería lo que, en lo que consiste el análisis bivariado de la información. Mira como esas relaciones que existen entre las variables. Obviamente, no quiere decir que solo voy a tomar dos variables. No, yo podría estudiar 4 y podría hacer 2 grupos de a 2, ¿cierto? Y analizar pues un primer grupo de manera bivariada y un segundo grupo de la misma manera. Entonces, ya depende mucho del enfoque y de la, digamos de alguna manera, del deseo de estudio de las investigaciones de mercado. ¿Listo? Todos esos elementos están bajo la supervisión y la decisión de los profesionales en estadística. Entonces hay que tener en cuenta pues mucho cuando ustedes salgan a su campo profesional, en qué se quieren especializar y profundizar y en qué campo. Porque tiene que ser pues muy bueno y conocer mucho del tema. ¿Vale? Entonces pasa mucho que uno asocia a los profesionales en estadística al DANE y a todos los procesos de censo. Pero lo que no se dan cuenta es que todas las organizaciones necesitan de un profesional en estadística. Entonces, si ustedes pasaran su hoja de vida, por ejemplo, a empresas como Coca-Cola, ¿sí? Le dirían, bueno, ¿usted qué tal es para analizar las investigaciones de mercado?
¿sí? Que conoce los análisis univariados, bivariados, multivariados. Entonces, todo eso es muy importante. Eso es lo chévere de su carrera, que ustedes tienen muchos campos para explorar y empezar pues a tomar muchas decisiones. ¿Listo? Entonces, también encontraríamos un análisis multivariado que cuando nosotros hicimos, vuelvo y reitero esos ejemplos de colegio, de esas encuestas, pues nosotros no sabíamos muy conceptualmente cuántas variables utilizaríamos. Entonces, hacemos un análisis multivariado que, digamos, es utilizar ese conjunto de métodos estadísticos, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Pues analizar todos esos elementos que se presentan dentro de nuestra investigación de mercados. ¿Mm? Entonces, quiere decir, si nosotros utilizamos un cuestionario de preguntas abiertas, pues vamos a explorar y a analizar todas las preguntas abiertas que nos dieron esos encuestados o esas personas que estaban a cargo en ese, presentando ese cuestionario o esa entrevista. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese análisis multivariado? Pues, en primer lugar, pues como proporcionar esos métodos, ¿sí? Estadísticos pues que me ayuden a analizar esa multivariedad de datos o de variables, ¿sí? Entonces, proporcionar esos métodos. ¿Mm? Y dos, pues, como todo, ayudar al investigador. ¿Mm? ¿A qué? A tomar decisiones óptimas en cuanto al contexto en el que se encuentra esa investigación de mercados, ¿Mm? O de acuerdo a la información que este tipo de análisis pues me presente. Entonces, eso es lo principal. ¿Qué tipos de técnicas yo podría utilizar para ese análisis multivariado? Pues lo que son bueno, hagamos algo más bonito acá. Lo que son las técnicas multivariantes. Técnicas multivariantes. Entonces vamos a encontrar tres. ¿Mm? Vamos a encontrar en primer lugar lo que son los métodos de dependencia. Dependencia. ¿Mm? Vamos a encontrar pues los métodos de independencia o interdependencia, perdón. Interdependencia. ¿Listo? Sería otro método. Y encontraríamos otro que son pues, los modelos estructurales. Estructurales. ¿Listo? Entonces esos modelos estructurales también son parte de ese estudio de técnicas multivariantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los métodos de dependencia? Pues cuando las variables analizadas pues se dividen en dos grupos, ¿sí? Lo que son las variables dependientes y las variables independientes. Entonces, miramos qué relación tendría económico con social, ¿sí? Y qué pasaría si yo muevo un elemento o altero un elemento de esa variable dependiente o independiente. ¿Mm? Entonces, también con el apoyo, y es, digamos que esa parte interesante de ese software, yo puedo analizar pues esa dependencia que existe entre variables. ¿Mm? Entonces, pues, digamos, bueno, también analizamos lo que son variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, miramos si es de una manera muy cualitativa, es decir, que nada de números exista, pues lo único que yo puedo decir, bueno, ¿qué información pues podría tomar de la variable dependiente que me altere una independiente? ¿Mm? Por ejemplo, la formación escolar, la formación cultural, su formación religiosa. ¿Mm? Entonces, miramos, por ejemplo,
¿qué impacto tendría estas variables dependientes en cuanto a al lanzamiento de un producto, por ejemplo, con un color negro y rojo? ¿Sí? Digamos, si es una cultura que le tiene miedo a esos colores, pues ahí miraríamos ese tipo de estudio. Entonces es una técnica multivariante, mirar como ese método de dependencia. Entonces, ese sería un primer grupo. Otro grupo, pues, serían los métodos de interdependencia. Digamos que estos métodos, pues, no distinguen entre variables dependientes e independientes, ¿sí? Y su único objetivo es mirar qué variables, pues, están relacionadas o correlacionadas, pues, entre sí, cómo está y por qué lo están. ¿Listo? Esa era como su finalidad. Entonces, pues lo metemos en dos grandes grupos, lo que son una parte de un grupo métrico y otro que sea un grupo pues, de datos no métricos, ¿sí? Eh, obviamente los datos métricos, como ustedes saben, pues utilizamos mucha parte de matemática, mucha parte de estadística, analizamos que pues, la parte factorial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, vuelvo y reitero, pues, apoyados en eh, en esa utilización de ese software, pues es más fácil, de alguna manera, llevar a cabo todos esos procesos. Bueno, ay, se me va la paloma. Bueno, en cuanto a los modelos eh, estructurales, pues digamos que se enfoca mucho en lo que son la parte cualitativa. ¿M? Cómo de alguna manera o qué necesidad hay de analizar una variable, ¿sí? O por el contrario, pues es algo que se me presenta dentro de la investigación de mercado como un valor agregado. ¿M? Eso que más que todo, pues es como esa parte de analizar, pues si todo lo que está estructurado realmente tiene una, una finalidad, ¿sí? O tiene ese principio de utilidad. Entonces, yo podría decir, cualitativamente, las variables independientes afectan a las dependientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a través de los métodos de dependencia o a través de los métodos de interdependencia se puede evidenciar tal cosa. Entonces, en pocas palabras, es como esos modelos estructurales realizar un resumen de estas dos técnicas, ¿sí? De los métodos de dependencia. Esa es. Y a partir de ello, pues tomar una decisión correcta. Entonces, esa sería como la parte de las técnicas multivariantes. Entonces, como conclusiones, recuerden, pues las técnicas multivariantes las clasificamos en métodos de dependencia, interdependencia y en métodos o modelos estructurales. ¿Listo? Los métodos de dependencia, no se les olvide mirar que las variables que nosotros estamos analizando los metemos en dos grandes grupos, en variables dependientes y en variables independientes. ¿Mm? Entonces, mirar cómo es esa relación que hay entre estas dos. Entonces, pasamos a un siguiente método, los métodos de interdependencia, que es distinguir entre esas variables que tenemos, pero mirar cuál es su relación, no importa si es dependiente o independiente. Y los modelos estructurales para realizar ese resumen de estos dos tipos de técnicas. Bueno, obviamente todo apoyado, no se les olvide, bajo el software SPSS o paquete estadístico para las ciencias sociales. Bueno, dudas, inquietudes.